Good afternoon and welcome to the Gender and Policy Forum Session 2, Equality and Civil Society After COVID-19. Please choose English or Spanish for the language of your choice in the interpretation button. You're encouraged to send any questions to the panelists through the Q&A box that will be answered at the end of the webinar if time allows. Please note that this session is being recorded. I'd now like to invite Claudia to start the session. Thank you. Thank you, Luan. Buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Claudia Valegia. Soy la directora del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale y soy profesora en el Departamento de Antropología en esta universidad. También formo parte del Comité Ejecutivo de la Red Interdisciplinaria Latinoamericana de Género, el LIGAN, que es una red virtual constituida por 7 grupos de trabajo interdisciplinarios coordinados por nuestro consejo y por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIEG-UNAM. El objetivo principal de la LIGAN, de esta red, es fomentar el intercambio académico y cultural bilingüe para crear conocimiento y brindar soluciones a temas relacionados con el género desde una variedad de perspectivas y temas estructurados como grupos de trabajo. Estos son los grupos de trabajo: género y educación, teoría del género y el feminismo, género, economía, pobreza y salud, género en las artes y en las humanidades, género en ciencia, tecnología e innovación, género y derechos humanos, y el grupo de trabajo más reciente, el que se llama género y políticas públicas. En este momento tenemos más de 120 miembros de 35 instituciones diferentes a lo largo de todo el continente americano. Para obtener más información sobre la LIGAN y ser parte de esta red, pueden visitar nuestro sitio web, que ahora Suane lo va a publicar en el enlace del chat. Estoy realmente encantada de darles la bienvenida al Foro de Género y Políticas Públicas, que tiene 3 metas principales. La primera es fomentar el intercambio de ideas acerca de cuestiones de género entre formuladoras de políticas públicas en Latinoamérica e investigadoras e investigadores en la academia para que el conocimiento experto se comparta y ayude a avanzar el trabajo de ambos sectores. Segundo, crear una red profesional para académicas y formuladores de políticas públicas en América Latina. Y tercero, ayudar a fomentar estrategias de liderazgo para académicos latinoamericanos de estudios de género, quienes aspiran a tener más influencia o autoridad a través de la difusión de sus investigaciones, así como para formuladoras de políticas públicas aspirando a una mayor eficacia de sus trabajos. La sesión de hoy va a ser moderada por la doctora Gisela Sarenberg, de la Flaxo, México. Presentaré a la doctora Sarenberg, quien luego a su vez presentará a las académicas y responsables políticas y moderará la discusión y las preguntas y respuestas. Gisela Sarenberg es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y magíster en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, en nivel 2. Sus intereses de investigación incluyen género, innovación democrática, representación y redes de políticas públicas. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Redes y jerarquías, participación, representación y gobernabilidad local en América Latina, Venezuela, Brasil, México y Nicaragua, y también Votos, mujeres y asistencia social en el México priista y la Argentina peronista, desde 1947 a 1964, por el que recibió el premio Donna Lee Van Cott en el 2010 al mejor libro sobre instituciones latinoamericanas.
Muchísimas gracias, Gisela, y gracias a toda la audiencia por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la presentación. Soy Gisela Zarenberg, profesora investigadora de Flaxo México y coordinadora de la maestría en Políticas Públicas y Género en esta institución. Es un gran gusto, un placer para mí estar con queridas y reconocidas colegas, quienes van a abordar el tema de la interacción entre movimiento feminista, cambios de régimen político y efectos de estos elementos sobre las políticas públicas de equidad en contexto de pandemia, en contexto de la pandemia COVID-19. Sin más, para dejar la palabra a estas queridas colegas, las voy a presentar a las panelistas, luego vamos a seguir con las comentaristas, y abriremos luego el diálogo a las preguntas que por favor les pido que nos envíen con toda confianza quienes nos están siguiendo en este momento. No se olviden que pueden también tener interpretación del inglés al español y viceversa, sin ningún problema en el link de interpretación. Bueno, nos van a acompañar primeramente Elizabeth J. Friedman. Elizabeth J. Friedman es profesora de Política y de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de San Francisco. Es autora de Interpreting the Internet, Feminist and Queer Counterpublics in Latin America por University of California Press en 2016 y editora de Seeking Rights from the Left, Gender, Sexuality and the Latin American Pink Tide por Duke University Press en 2019, que fue también publicado en español como Género, Sexualidad e Izquierdas Latinoamericanas, el reclamo de derechos durante la marea rosa por Claxo en 2020. Sus intereses de investigación incluyen la intersección de los movimientos sociales y la infraestructura digital y el impacto de las nuevas generaciones y las ideas transnacionales en las comunidades y estrategias feministas. También nos va a acompañar en estas primeras presentaciones Constanza Tabush. Constanza Tabush es especialista en investigación en ONU Mujeres y miembro del equipo técnico central que desarrolló el rastreador de respuesta global de género de PNUD ONU Mujeres COVID-19. Es coautora del Plan Feminista para la Sostenibilidad y la Justicia Social de ONU Mujeres, así como de la última edición del informe principal de ONU Mujeres, denominado El progreso de las mujeres en el mundo. Además, ha publicado extensamente sobre género, movimientos sociales y política social. Constanza tiene un doctorado en sociología por la Universidad de Londres y antes de unirse a ONU Mujeres trabajó como investigadora asociada en el Consejo Nacional de Investigación en Argentina. Entonces, con muchísimo placer, les cedo la palabra para que nos hagan sus presentaciones. Por favor, Elizabeth. Sí, ustedes pueden ver mi diapositivo. ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Quiero empezar para agradecer a todos involucrados en esta iniciativa importante, especialmente a todo el equipo de Laigen y también a Suana Lemke, Raquel Staff, para facilitar las comunicaciones. También quiero agradecer a Gisela por su trabajo de recluta en mi persona. Estoy muy agradecida que este foro cuenta con traductores para que todos podamos comunicar en nuestra lengua materna. Entonces, yo voy a seguir en inglés. Good morning or afternoon. I want to start by thanking everyone involved in this important initiative of Laigen, also Suana Lemke and Raquel Staff for their facilitation of the communications. And I wanted to thank Gisela particularly for recruiting me to be part of this wonderful panel today. I'm very grateful that this forum can rely on translators so that we can all communicate in our maternal tongue, and I will continue in English.
As I am sure you are all very aware, feminism is one of the largest collective actors across and within the region of Latin America. The intersectional, intergenerational mass mobilizations that characterize the years leading up to COVID-19 have been both highly innovative and built on the sturdy foundations that I will be mapping out today. Not even a global pandemic could stop them, as revealed by these photos. And this chart, which Constanza has compiled from the Armed Conflict Location and Data Project. As you can see, the largest numbers of women's protests during the first year of the pandemic happened in Latin America, and in fact increased over the pre-pandemic year before. Those numbers attest to a truth about this sector: it is crisis honed. Its story is of a multidimensional force for change that has survived and thrived against the odds, deeply entrenched patriarchal values and actions that have been stretched across colonial frameworks, which in turn have lasted through 2 centuries of independence and continue to inform often inequitable social, political, and economic development. A patriarchy that is routinely paraded out, if sometimes in a new suit, to justify a range of regressive policies in the name of tradition, and particularly the heteropatriarchal family. And besides external pressures, feminisms have been internally characterized by frequent, fierce, and sometimes fracturing differences. So today, all too briefly, Constanza and I will be summarizing how feminist organizing has achieved its status as a powerful mass actor, able to directly address the COVID-19 pandemic and ready to take on issues of inequality revealed like an X-ray during the worst of the outbreak. I'll focus on the history of organizing models and then turn it over to Constanza to discuss the extent to which existing efforts can prevent reversals in women's rights and ensure a just economic recovery. The evolution of contemporary feminist organizing can be illuminated against the highly consequential context of regional regime change. On the slide, you can see a typical periodization, which of course is a generalization. Feminist organizational approaches have evolved in interaction with the political opportunities of distinct regimes. When I first started in the incipient field of Latin American gender and sexuality studies, which has grown exponentially over the last 3 decades, we were running to catch up with the field of women's actions against authoritarianism, whether focused on human rights, grassroots needs, or the linkages among patriarchal authoritarianism in the home, the street, and the state. And we saw that their capacity was so great that they became the backbone and the figurehead of the opposition, as well as coordinating mass mobilizations that ushered in new democracies. Under democratization, feminist actors engaged with the uncertainties of a highly uncertain period as they sought to fulfill the promises of democratic constitutions, protection of individual and collective rights within a framework of representative institutions. Feminism in movement went everywhere, in the streets with the founding and staffing of rape crisis hotlines and other initiatives, in the state by founding and staffing agencies focused on gender, in the parliament by diffusing candidate gender quotas, holding office, and advancing legislation. And let's not forget the university, where feminist research took off and has not looked back. They liaised and made their mark transnationally, from the UN to the World Social Forum, and negotiated international funding. The distinct organizational strategies they advanced broke them down into camps, at least in terms of where their primary arenas were, that is state-focused advocacy and autonomous organizing. And I'll return to these fundamental distinctions after the overview. Distinctions in strategy overlapped with a range of other differences that increasingly came to the fore, particularly with regards to which issues were to be prioritized. Even in the 1990s, the idea of unity in diversity reflected what would become a touchstone of regional feminisms, as cis and trans women and those transforming the gender binary
located within overlapping social hierarchies such as race, ethnicity, and of course, class, pressed on movements to expand their priorities. Throughout this period, regular meetings and networks of actors and communication media undergirded understanding and action. Thus, they were well positioned to take advantage of the pink tide of left-leaning governance, where in a majority of countries, parties, movements, and executives claiming to focus on ameliorating centuries-old inequalities took over at the national level. Here you see stateside society alliance building really coming to the fore, building on firm foundations. Moreover, feminist side streaming into other movement arenas focused on the rights of workers, marginalized communities, the environment, and the like, broadened demands and allies. These dynamics resulted in important achievements in representation, redistribution, and recognition. But as Constanza and I explained in the introduction to my edited collection on the period, Seeking Rights from the Left, these governments largely relied on heteropatriarchal relations of power, ignoring or rejecting the more challenging elements of a social agenda. And the left's more general political and economic projects were profoundly informed by traditional understandings of gender and sexuality. Thus, it is not hard to understand the eruption of increasingly mass movements starting in the early part of the last decade, as it became clear that political democracy, while critical, had not resulted in profound social transformation. Moreover, decades of neoliberalism, extractivism, and failures to address ethno-racial exclusion continue to inform the tremendous diversification of the feminist agenda, which is often called intersectional. As the politics shifted to purple, some would say these days, that is, governments from the right and the left, along with the rise of nationalist populism, feminist organizing can be characterized as multinodal and mass mobilizational around a capacious understanding of gender-based violence and its many causes, patriarchal, colonial, extractivist, and racist. It has been enhanced and driven forward by the entry of new generations and, of course, their strategic integration of internet-based technologies, which in fact have been happening since the inception of the internet in the region. I'd like to dig just a little deeper into the two major arenas for organizing to showcase their landscapes. Autonomous organizing through networks, collectives, and movements, which are unaffiliated and do not seek to operate directly within the state, has had two major targets, society as well as the state. When targeting the state, the goals can be representative, for example, insisting that the state heed feminist voices and demands, or transformative of the state itself, for example, demanding that institutions reflect a new definition of human security. When targeting society, those efforts may be able to provide critical services such as reproductive health care or attention to gender-based violence. Or they engage in cultural politics, performances, lectures, street actions, hashtag campaigns intended to shift people's deep-seated beliefs around gender and other sources of inequality. Alternatively, although it's important to remember that there's quite a lot of cross-pollination here, state-focused advocacy targets the formulation, implementation, and contestation of policy. I've sketched out the property space of where that happens, for example, whether feminists are engaged institutionally in the design of policy through ongoing councils or legislative staff, or conjuncturally through lobbying, public hearings, conferences, and the like. Similarly, implementation may be carried out through state channels such as gender equality agencies or non-governmental organizations. And finally, adjudication shows the growing involvement through the judicial branch as well. Finally, what's really struck me lately is how critical the hybrid spaces have been to undergirding the definitive cross-pollination of distinct realms of feminist action and distinct approaches to feminist demands. Through a continual evolution of feminist spaces, such as asambleas, virtual, otherwise, and of course, hybrid.
There's more to be said there, but now I am pleased to hand things over to Constanza to discuss what is happening concretely during and one day afterward of this pandemic. Muchas gracias, Elizabeth, sobre todo por haber tenido la capacidad de resumir la historia del feminismo de nuestra región en 10 minutos. Es una capacidad para celebrar. Y en principio quería empezar rápidamente igual agradeciendo al equipo de la Universidad de Yale, a la Red LAIG, obviamente a Gisela Sarenberg por convocarnos, y bueno, y a Celia y a Verónica por acompañarnos hoy y brindar sus valiosos comentarios. Para empezar y para ligar un poco la presentación de Elizabeth y la mía, me gustaría que rememoremos la segunda diapositiva de Elizabeth, donde mostró tan elocuentemente la fuerza de las movilizaciones masivas de mujeres y feministas durante la pandemia, aún frente a la imposición de medidas de aislamiento social. Estas protestas tan amplias en casi todas las regiones fueron particularmente pronunciadas en América Latina y muestran a las mujeres saliendo a las calles, a los balcones, a denunciar las formas en que la pandemia ha exacerbado las desigualdades de género y ha cobrado un precio muy alto en sus vidas, ¿no? Entonces, dado ese contexto y a la luz de esas demandas feministas integrales, multinodales, como las describe Elizabeth, mi pregunta, y que guía la presentación, es: ¿han estado los gobiernos del mundo a la altura de este desafío? ¿Qué medidas están tomando para, por ejemplo, confrontar el aumento de la violencia de género, fortalecer la seguridad económica de las mujeres y amortiguar el aumento exponencial de los cuidados no remunerados vinculados a la pandemia? Entonces, para responder a estas preguntas, ONU Mujeres y el PNUD han elaborado un monitoreo global de las respuestas de género al COVID-19. En él hemos recopilado y analizado casi 5.000 medidas, tomadas en más de 200 países y territorios. Hemos hecho todo lo posible por garantizar que ese monitoreo sea lo más robusto en términos metodológicos posible, pero al mismo tiempo, digamos, nos enfrentamos a varias limitaciones, ya que estamos evaluando un fenómeno que está en constante movimiento, ¿no? En constante cambio, y también lo estamos haciendo a escala global, ¿no? Por lo tanto, la base de datos es, digamos, por detrás del tracker, ahí pueden ver la página web, es una plataforma viva, y se ha actualizado ya 3 veces, la última siendo en septiembre del año pasado. Entonces, abrevándome de toda esa experiencia, hoy quiero compartir con ustedes 2 cosas. Una selección de las tendencias emergentes que identificamos en las respuestas gubernamentales a nivel global y en América Latina. Y otra es un análisis muy tentativo que estamos recién realizando de los factores, ¿no?, que facilitaron una respuesta más amplia en algunos contextos que en otros. Por ejemplo, para ver si donde hay una mayor densidad de los movimientos feministas, observamos una respuesta gubernamental más robusta. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver un poco a la región latinoamericana en perspectiva comparada, lo que vemos en este gráfico muy rápidamente es que revela gran diversidad regional. La respuesta de género a nivel global a la crisis del COVID-19 varía ampliamente entre países y regiones, obviamente lo que indica diferencias en el compromiso político, así como en la capacidad fiscal y administrativa, ¿no? Comparativamente, América Latina, como pueden ver, tiene un alto número de medidas sensibles al género, y es una de las regiones que lidera la respuesta global en 2 temas centrales. Junto a Europa, lidera la respuesta a la violencia de género, y junto a Sub-Saharan África, se encuentra al frente de la respuesta en materia de seguridad económica de las mujeres, y por ende me voy a centrar en estas 2 áreas hoy en mi presentación. Sin embargo, solo para resaltar, como pueden ver ahí en el gráfico, en relación a los cuidados no remunerados, con solo 33 medidas de un total de 226 medidas
globales, la región latinoamericana solo cuenta con 33 medidas dirigidas a mejorar los cuidados no remunerados. La región solo da cuenta del 15% de las medidas anunciadas o implementadas en el mundo en esta área en particular. Entonces, acá tenemos un poco un panorama global de cómo fue la respuesta de género. Entonces, y vemos una gran variación, ¿no?, entre países y regiones en la respuesta. Entonces, ¿qué factores explican que algunos países tengan más medidas que otros? Y si pasamos ahora a la siguiente diapositiva, lo que nosotras hicimos fue intentar analizar varias variables económicas, políticas e institucionales para tratar de explicar la respuesta, las diferencias en la respuesta de género. Y uno de los hallazgos más, todavía muy tentativos, como se dice, recién salidos del horno, pero que creemos muy relevante, es el rol importante que juega la calidad de las instituciones y procesos democráticos. Tema, obviamente, que toma aún más relevancia en el contexto actual de erosión democrática, ¿no? Y lo que vemos en este gráfico, se observa la proporción de países con bajo, medio y alto nivel de medidas, que son los diferentes colores que ven, ¿no? Verde, amarillo, naranja, etcétera, en función de la calidad de las instituciones democráticas medidas por la base de datos de Biden de la Universidad de Estocolmo, ¿no? Y vemos que incluso en el contexto, ¿qué nos dice este gráfico? Que incluso en el contexto de la pandemia, en donde varios procesos democráticos, ¿no?, fueron temporariamente interrumpidos, existe igualmente una fuerte asociación entre el estado de la democracia de un país y la adopción de medidas sensibles al género durante la pandemia, ¿no? Los países con instituciones democráticas sólidas tienen más probabilidades de adoptar un mayor número de medidas sensibles al género y generar una respuesta holística en sus países, ¿no?, que abarque diferentes áreas, que aquellos con instituciones democráticas débiles y moderadamente democráticas. Esta asociación se mantiene tanto en la muestra de países global como en el subconjunto de países de ingresos medios y de ingresos bajos, una indicación de que la democracia importa en todos los niveles y escenarios económicos, ¿no? Entonces, ahora, ya que tenemos un panorama global, hagamos un zoom a un área temática en la región de América Latina y vamos a ver la respuesta a la violencia de género en la región latinoamericana. Para ver un poquito el tipo de medidas que han tomado los gobiernos para responder al aumento de la violencia de género en la región. Y vemos que la mayoría de estas medidas se han centrado en el fortalecimiento de servicios para las sobrevivientes de violencia, seguido de campañas de sensibilización y comunicación. Y esto es algo que también se ve en otras regiones, ¿no? Hay un gran acento en la adaptación de servicios existentes en el contexto de la pandemia. Como la generación de líneas, digamos, hotlines de llamados, servicios online, etcétera, para que las mujeres puedan acceder a dichos servicios. Ahora bien, entonces, si nos preguntamos, ¿no?, viendo un poquito la composición de estas medidas, ¿qué dinámicas están por detrás del avance de medidas en esta área específica de las políticas de género? Es decir, ¿qué factores están asociados con que un país tenga una respuesta más amplia o de mayor calidad a la violencia de género? Vemos que más allá de las movilizaciones inmediatas en respuesta a la pandemia, encontramos también una asociación significativa entre la presencia de movimientos feministas fuertes y autónomos antes de la pandemia y una fuerte respuesta a la violencia de género durante la pandemia, ¿no? Lo que vemos es que tipo 3/4 de los países con movimientos feministas fuertes adoptaron un alto o un mediano número de medidas, ¿no? Vemos en esta área entonces una incidencia fuerte de los feminismos efectivos en poner el tema en agenda y que cobran aún más importancia cuando encuentran eco en estructuras estatales como en la maquinaria de género en Argentina, ¿no? Entonces, estas son las dinámicas que encontramos en esta área de políticas. ¿Qué vemos? ¿Cuáles son las características de la respuesta a la seguridad económica de las mujeres? Acá lo que vemos es que
Una de las medidas más generalizadas en la región ha sido la extensión de los programas de transferencias condicionadas, lo que se llaman cash transfers, ¿no? Los países que ya habían invertido recursos en estos programas antes de la pandemia, que fue realmente una gran inversión que hicieron los países en las últimas 2 décadas de América Latina, en el desarrollo de sus sistemas de seguridad y de protección social, pudieron ampliar el apoyo a las poblaciones vulnerables con rapidez, proporcionando obviamente pagos adicionales a las mujeres que ya se encontraban en los programas, o lanzando nuevos programas para cubrir nuevos grupos en el que se destacan nuevos instrumentos que intentan proveer beneficios a las y los trabajadores informales, ¿no? Entonces, en el caso de la seguridad, en la respuesta a la seguridad económica, también nos preguntamos entonces cuáles son las dinámicas que están por detrás de la generización de estas políticas bien sectoriales, como son la protección social. Y en este caso, observamos que en realidad los movimientos parecieran no haber tenido una incidencia tan directa, o por lo menos no tenemos evidencia cuantitativa para medirlo, sino más bien fueron estas capacidades institucionales y la arquitectura de los sistemas de protección social, ¿no?, que moldearon mayormente a la caja de herramientas disponibles en los diferentes contextos, ¿no? Como hablamos antes de estas transferencias condicionadas, que son realmente características de la región, que suelen priorizar a las mujeres madres en los hogares, ¿no?, como beneficiarias, bajo el conocimiento de que es más probable que ellas den prioridad al bienestar de los niños que viven con ellas. Vemos justamente que este diseño de género, este guión en el diseño, en el que se apoyaron las políticas en tiempos normales, permitió una rápida implementación del apoyo económico a las mujeres durante la pandemia. Y por eso vemos que en el gráfico, 3/4 partes de las transferencias sensibles al género adoptadas están dirigidas principalmente a las mujeres en sus roles maternales, ¿no? Mientras que solamente un 20% reconoce las vulnerabilidades que se vieron exacerbadas en la pandemia en el mundo laboral, ¿no? Y viendo en América Latina una caída estrepitosa de la participación laboral de las mujeres es algo, bueno, preocupante. Entonces, para abrir a la discusión y cerrar, Elizabeth, también podemos comentar estas slides que intentan relacionar las dos presentaciones en conjunto. Por ahí algunas preguntas centrales que emergen de estos ejemplos, ¿no?, y de dinámicas detrás de la respuesta a la violencia de género y la seguridad económica. Por un lado, para mí, por un lado resalta la importancia de las democracias para el avance de demandas feministas, pero también que las feministas pueden también ser una fuerza democratizadora que amplía la agenda de derechos de los gobiernos en un momento dado. Y también nos recuerda que aun cuando hay ciertas políticas sectoriales más impenetrables, ¿no?, a las demandas feministas, también hay ejemplos de políticas que han sido sensibles al género, como el ingreso familiar de emergencia en Argentina, que subrayan lo fundamental que son justamente estas redes de las que hablaba Elizabeth, ¿no?, redes multinodales para ejercer una doble presión. Muchas gracias. Y Elizabeth, también puedes agregar, y si no le doy la palabra a Gisela. Perfecto, gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que en las preguntas vamos a poder ampliar con toda seguridad. Muy sugerentes tanto la idea de feminismo como un actor multinodal acompañado de movilización masiva, y a su vez estas referencias a lo que puede estar intermediando o no a esta fuerza política en términos de respuesta al COVID y en determinados contextos diferentes, ¿no? Más menos democráticos, más menos institucionalizados, con mayor presencia de programas. Tenemos ahí un paquete de apuntes muy sugerentes. Entonces, dicho esto, voy a abrir justamente a los comentarios que nos puedan hacer nuestras comentaristas invitadas. Entonces, voy a rápidamente a mencionar sus breves datos biográficos. Nos acompañan para comentar esta presentación conjunta de Elizabeth y Constanza. Nos acompaña Celia Xiai.
Celia Shea es maestra, profesora de música, periodista y escritora y cuenta con posgrado en gestión y dirección de organizaciones con fines sociales en la Universidad de El Salvador, Argentina. Fue presidenta de la Convención de Rotary International de 2020, la primera mujer en ocupar ese cargo. También es vicepresidenta de Rotary International. Anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de la revista Rotary Life, la publicación de Rotary International para Argentina, Paraguay y Uruguay. Actualmente es representante también de esta institución, y coordinadora nacional de comités regionales, presidenta del Comité Interpaíses Argentina-Brasil y presidenta de la preconvención de la Conferencia de Paz Houston 2022. Y Verónica Seaman, que es nuestra otra comentarista, es socióloga con un doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, donde se especializó en demografía, trabajó durante 14 años con el gobierno de El Salvador en el área de políticas públicas y sociales, y desde 2008 trabaja con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en las oficinas de El Salvador y Guatemala. Actualmente es representante de la oficina de UNFPA en Colonia. En sus diferentes cargos ha participado y promovido investigaciones relacionadas con los derechos de las mujeres, con énfasis en sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente en las poblaciones más marginadas. Un gusto también que nos acompañen, les cedo la palabra. Entonces empezamos con Celia. Bienvenidos todos. Es un gran placer ser parte de este foro de género y políticas públicas y participar de este tema que hoy nos convoca, igualdad y sociedad civil después del COVID-19, con un gran equipo liderado por Claudia, Asia, Joshua y Suen, y por supuesto, compartir la responsabilidad de esta sesión junto a Elizabeth, Constanza, Gisela y Verónica. Creo que todos hemos escuchado con muchísima atención las claras e informativas presentaciones de Elizabeth y Constanza acerca de los modelos cambiantes de organización feminista en América Latina y hasta qué puntos son adecuadas las políticas existentes para prevenir retrocesos en los derechos de la mujer y garantizar una recuperación económica justa. Y me gustaría aportar algunos comentarios. Algo que ocurrió durante la pandemia en nuestra América Latina fue que la violencia doméstica que existía se incrementó muchísimo. El confinamiento, el aumento de los niveles de alcoholismo, el aumento de la imposibilidad de las mujeres de acudir para pedir ayuda, porque durante la pandemia, ustedes recuerdan, ya no tenían los espacios donde antes podían pedirla. Todo eso produjo una escalada preocupante de violencia que aún continúa después de la pandemia. Y si observamos las medidas que los gobiernos tomaron para responder a ese aumento de la violencia contra la mujer, la mayoría de las medidas se han centrado, como bien lo decía Constanza, en el fortalecimiento de los servicios para las mujeres afectadas por la violencia. Y también en campañas de sensibilización y comunicación, pero que evidentemente son medidas paliativas y que no ayudan ni dan solución a la raíz del problema. Un dato interesante que se ha compartido hoy recién es que el 25% de los países con movimientos feministas débiles no tomaron medidas para combatir la violencia durante la pandemia, mientras que solo el 3% de los países con movimientos feministas fuertes no lo hicieron. Y también, en relación a los movimientos feministas fuertes, el 77% aumentaron las medidas contra toda la violencia, mientras que esa proporción apenas fue un 39% en los países con movimientos feministas débiles. Y esto, además, si uno establece correlaciones, por ejemplo, en la pandemia mucha de la participación social y política se pasó a las redes sociales. Y si bien esto ya se venía dando, se intensificó muchísimo más. Y lo que uno percibe es una violencia especial contra la mujer en las plataformas virtuales.
cada vez que ella intenta hacer oír su voz. Y esto también es violencia. Entonces aquí yo sacaría la primera conclusión, que queda muy en claro que si realmente queremos alcanzar resultados que favorezcan la vida de la mujer y combatan la violencia contra ella, quienes constituimos la sociedad civil tenemos como tarea inmediata ayudar a fortalecer los movimientos feministas. Yo creo que la violencia de género no es inevitable, que puede y debe evitarse, y tenemos que lograrlo en nuestra América Latina, porque, como bien se dijo aquí, un alto número de medidas sensibles al género se tomaron durante la pandemia. Y además, América Latina lidera junto a Europa la respuesta global a la violencia de género. Entonces yo creo que nuestra América Latina tiene que liderar estos procesos y la sociedad civil contribuir a ello. Otra cosa que aumentó muchísimo durante la pandemia fue que las tareas de cuidado, el trabajo no remunerado desarrollado por las mujeres, continúa y no ha bajado después de la pandemia. Un dato muy interesante que dieron las expositoras fue que en relación con los cuidados no remunerados, América Latina solo da cuenta del 15% de las 226 medidas que han sido implementadas en el mundo. O sea que la distribución de tareas sigue siendo completamente desigual. Y en relación a las medidas para apoyar la seguridad económica de la mujer, si bien uno valora el aumento en la extensión de los programas de transferencias condicionadas, no creo que esa sea la respuesta a la que aspiramos para esta problemática. Puede ser una respuesta transitoria, pero evidentemente no definitiva, y por supuesto hay otra cosa que también afecta y preocupa, que es la caída estrepitosa de la participación laboral de las mujeres en América Latina, que según dijera Constanza, escuchen bien, es la mayor de todas las regiones. Y a mí, a nivel personal, me preocupa muchísimo el rol que las nuevas generaciones van a desempeñar en esta tremenda caída. Yo creo que si algo caracteriza a esta época que vivimos, es que quizás por primera vez en la historia del feminismo, se ha hecho global. Tiene un activismo presencial y online que permanentemente plantea el fin de los privilegios de género y trabaja para conseguir que los seres humanos sean lo que quieren ser y vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el sexo con el cual han nacido. Constanza se cuestionaba y analizaba si las más de 5.000 medidas políticas que los gobiernos del mundo han tomado para confrontar el aumento de la violencia de género, fortalecer la seguridad económica de las mujeres, amortiguar el aumento del cuidado no remunerado, si todo eso ha estado a la altura de los desafíos de los tiempos. Eso se cuestionaba en su pregunta Constanza. Y yo creo que personalmente, también nosotros, ustedes y yo, como parte de la sociedad civil, deberíamos preguntarse si hemos estado a la altura de los desafíos de los tiempos. Si hemos cooperado en la solución de estas problemáticas. Si hemos gestionado como corresponde, si hemos gestionado lo suficiente como para ayudar a alcanzar que esta meta se alcance. Esta es una respuesta que evidentemente cada uno debe dar, cada uno de nosotros tiene que dar. Es una respuesta que como sociedad civil tenemos que darnos. Y quizás esta reunión sea un incentivo para que cada uno de nosotros se involucre mucho más. Yo, por ejemplo, pertenezco a Rotary Internacional. Soy parte de esta organización que tiene un historial de 117 años de servicio a la comunidad local e internacional. Y este año estamos absolutamente involucrados para empoderar niñas.
Y esta iniciativa, que es de nuestro presidente mundial, que viene de la India, donde la problemática es tremenda, está motivado en datos estadísticos que indican la existencia de una desigualdad real entre niños y niñas. Y por esa razón estamos realizando una diversidad de proyectos en los más de 200 países y regiones geográficas del mundo donde Rotary actúa, para crear conciencia, para tomar acción y revertir la situación con el propósito de lograr una igualdad de género real y efectiva en el futuro, con estas niñas empoderadas, que van a ser las mujeres que van a liderar todos estos procesos en el tiempo por venir. O sea que, concluyendo, yo creo que la reunión de hoy, además de informarnos y hacernos pensar, nos debe motivar a que cada uno de nosotros, como parte de esta sociedad civil, como parte de organizaciones y organismos internacionales de todo tipo, renovemos el compromiso de continuar trabajando por una sociedad de iguales en sus derechos y en sus oportunidades. Y especialmente, si ustedes, al igual que yo, están convencidas que del involucramiento de la sociedad civil, el éxito que nos proponemos también depende. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Pasamos ahora a nuestra otra comentarista. Les voy a estar avisando por el chat y en mis gestos cuando queden 2 minutos. Por favor, la palabra para Verónica Siman. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Un agradecimiento al CLAIS, a la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género en América Latina, por la invitación a participar en este espacio, y acompañada de personas tan distinguidas y comprometidas con la igualdad de género. Un agradecimiento a Elizabeth y Constanza por su muy interesante presentación y a Celia por sus comentarios. Yo agradezco la oportunidad y el honor de compartir algunas apreciaciones en relación con lo que ya hemos escuchado. Primero, quisiera destacar que coincido plenamente con el rol fundamental que juega sociedad civil en la región de América Latina y el Caribe, y bueno, ahora que estamos hablando en particular de organizaciones de mujeres, del movimiento feminista, para contribuir a asegurar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y muy en particular la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y por qué me refiero a estos derechos en particular? No solo por la afiliación, por la organización en la que trabajo, sino que en la región frecuentemente los gobiernos han sido presionados por parte de grupos antiderechos, muchas veces vinculados con grupos religiosos, evangélicos o católicos, para no avanzar en estas áreas. Y son justamente las organizaciones de sociedad civil quienes gozan de mayor autonomía para poder liderar los esfuerzos y exigir avances en esta materia. Cuando se refería Elizabeth a los roles que juegan estas organizaciones, el rol de provisión de servicios, de cultura política y de incidencia, que ha sido un rol muy importante, tanto de incidencia con el órgano ejecutivo en los países, como también con parlamentarios, con el Congreso, para que se pasen las leyes que se consideran necesario o que se modifiquen las leyes de acuerdo a lo que sea necesario. Pero hay un rol que quisiera destacar, y que es el rol que frecuentemente han jugado de sensibilizar y educar a la sociedad para contribuir a la implementación de algunos derechos en la región. Y este rol lo hemos podido ver, y ya se refería el rol del monitoreo de violencias de género durante la pandemia por parte de organizaciones de la sociedad civil, y el llamado
que estuvieron haciendo para alertar sobre lo que estaba ocurriendo ahora con la pandemia. También han alertado sobre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que ha tenido consecuencias en estos últimos 2 años en el acceso al control prenatal, el acceso a anticonceptivos y en la mortalidad materna, por mencionar algunos. Pero nosotros acá en Colombia estamos concluyendo un estudio sobre el impacto de COVID en la salud sexual y reproductiva, y hemos visto un importante incremento en la muerte materna. O sea, se está hablando de un retroceso importante versus los avances que venía teniendo en esta materia. Y esto suponemos que está relacionado con una serie de situaciones que se dieron en la pandemia, en cuanto a que muchas veces las mujeres, especialmente al inicio con el confinamiento que hubo, tenían temor de salir o de acercarse al establecimiento de salud, o los recursos de salud estaban completamente dedicados a la atención de la pandemia y se descuidaron otras áreas. En fin, una serie de posibles situaciones, pero claramente eso ha resultado de 2019 a 2020 en 100 muertes adicionales. Y si comparamos 2019 con 2021, más de 140. Entonces, sí es un impacto muy importante, y las organizaciones estuvieron muy alertas, promoviendo alertas, sensibilizando sobre los riesgos que había. Sin embargo, vemos los resultados, o sea, muy, muy lamentable el impacto que ha tenido en la vida de las mujeres. También en el caso, siempre hablando de estos esfuerzos de educación, en El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, con su campaña por los 17, entre muchos otros esfuerzos, ha jugado un rol pedagógico clave en la sensibilización acerca de las injusticias cometidas por un sistema de justicia que ha castigado penalmente hasta por 30 años a mujeres víctimas de abortos espontáneos o situaciones de emergencias obstétricas. Y han logrado no solo la liberación de varias mujeres, sino también han colocado en la agenda pública un tema tradicionalmente tabú en la sociedad salvadoreña. Y esta situación también la estamos viviendo acá en Colombia, en donde la organización, bueno, el grupo de organizaciones que se ajusta, han liderado los esfuerzos por la despenalización del aborto, que recientemente concedida por la Corte Constitucional hasta la semana 24 de gestación, y lograron posicionar el tema en los medios de comunicación y en diferentes espacios sociales. Compartieron historias de vida para sensibilizar y de alguna manera educar a la población de por qué era necesario despenalizar el aborto. En este contexto actual, pensando en la pandemia, que creo que todavía no estamos ahí, quisiera pensar, vamos en esa dirección, y se vuelve aún más importante. Y como nos muestran los datos presentados por Elizabeth y Constanza en relación con la respuesta a la pandemia, los países con instituciones democráticas más sólidas han tenido una respuesta más sensible al género, y al igual los que tienen movimientos feministas más fuertes han tenido medidas más claras para responder a la violencia de género. Y según hacen referencia, considerando los gobiernos populistas o autoritarios en la región, me parece muy claro, porque en esos países estamos viendo cómo los mecanismos nacionales de la mujer son de los primeros que se debilitan. Entonces, de nuevo, en ese contexto tan adverso,
se vuelve muy importante el rol que las organizaciones de mujeres pueden jugar para realizar demandas al Estado para que se avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y recordar los compromisos internacionales en esta materia. Las organizaciones de sociedad civil cuentan con una serie de assets, de ventajas que les permiten jugar ese rol. O sea, hay un nivel de compromiso en términos generales de sus integrantes con los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Hay un conocimiento de los compromisos internacionales y el uso para poder hacer incidencia, para poder demandar el ejercicio de los derechos. También se han constituido en redes regionales que permiten el intercambio de buenas prácticas o incluso de fracasos para aprender y para poder ser más efectivas en su trabajo. Tienen mucha capacidad y dominio técnico en temas específicos, también la capacidad de gestionar recursos y para hacer incidencia con funcionarios y actores claves. Entonces, en ese sentido, y hablando desde una agencia de asistencia técnica y de cooperación internacional, reconociendo ese rol tan importante que juegan, me planteo la importancia que tenemos o el compromiso que debemos tener de acompañar a estas organizaciones para que puedan desempeñar y tener mejor éxito en el logro de estos objetivos, ya sea fortaleciendo capacidades. Yo recuerdo cuando estuve en Guatemala, unas organizaciones que nos decían, yo necesito que me ayuden a hacer buenas entrevistas de radio, porque no sé cómo hacerlo, aunque tenga todos los conocimientos técnicos, pero cómo manejarlo, cómo mantenerse serena, en fin. También ayudar con evidencia científica, con datos que sean útiles para la incidencia y de igual forma argumentos técnicos que en alianza con la academia pueden ayudar a fortalecer la incidencia. Entonces, yo quisiera cerrar acá solamente reconociendo ese rol tan importante que juega la sociedad civil y un poco refiriendo a lo que ya decía Celia, ¿no? Estamos a la altura de estas circunstancias, cómo renovar el compromiso y cómo desde donde sea que estemos podemos contribuir a fortalecer el rol tan importante que juegan en las sociedades de la región. Gracias. Muchísimas gracias, Celia, a todas por correr un poco, pero nos queda ahora una vuelta en la que Elizabeth y Constanza puedan a su vez dar 5 minutos cada una de respuesta a las comentaristas y luego abrimos a las preguntas de los más de 80 asistentes que nos están siguiendo. Los animamos a hacer preguntas, les recordamos a todos que este es un espacio en el que estamos procurando tejer puentes entre el conocimiento académico, el conocimiento en investigación y la hechura práctica de políticas y de hacedores y hacedoras de políticas públicas. Entonces, con confianza, háganos sus preguntas. Las estamos recopilando con mucho gusto. Entonces, Elizabeth, Connie, 5 minutos cada una para replicar lo que comentaron y yo les voy a estar haciendo señales por el chat y por aquí. Les voy a comentar antes de que falte un minuto, que les falta un minuto. Adelante, Elizabeth. Bueno, gracias, muchas gracias por sus comentarios tan interesantes y también desde, no solamente acá, desde el corazón también. Y yo sé que esto viene de experiencias de muchas décadas realmente involucradas en estos temas y el trabajo desde la sociedad civil, desde organizaciones de apoyo internacional, observando y participando en las luchas. Realmente son luchas de muchas formas que toman lugar
frente y por derechos igualitarios y un feminismo interseccional. Entonces, ahora voy a seguir un poco en inglés. So I was struck that while the two commenters were sharing their perspectives on the theme as well as on the information that we presented, and particularly the data that Constanza and her team have brought together, how well they illustrated the kinds of responses that I think feminist organizing now has, as I was saying in my presentation, such deep roots in this region, right? So Celia's presentation from the perspective of organizing in civil society, the work that's been done there, and you note not just from organizations that self-identify as feminists. And Celia, the thing that really stood out to me was when you said, we must support the feminist movements. We must support the feminist movements. My guess is you probably identify as broadly part of those movements. But the idea that a estas alturas, right, at this point in time, that there is a lot of cross-fertilization where feminist action and attitudes aren't only captured by the sort of self-identified major drivers of these movements. And I think that that is both a clear success of and hard, the result of hard work of many decades of feminist organizing, but also shows the sort of not capture, but the intervention that Veronica really spoke to in terms of feminists really claiming the policy agenda. And I'm sure Constanza will allude to this, but that I mentioned side streaming, which is usually thought of more as how sort of organizationally where people's activism and social, work on behalf of society goes, not again, just in terms of the self-identified feminist movements, but also in terms of bringing an agenda built out of feminist conviction to many, many areas of policy making. And I think that the commitment of doing that, you can see really blossomed even in a situation as dire as, sort of the, of lockdown and everything else that and death, of course, and illness and the overload of the health systems across the region, that feminists were already ready to take action if in the beginning to take action to draw attention that there would be gender-specific and intersectional gender-specific impacts of this major political, economic, social health emergency. And again, I just want to remind us that the work of Celia and Veronica, as well as Constanza and Gisela and so many others, can be seen in that immediate response, right? And you heard from Veronica the work that she and the team that she works with and the organizations they liaise with are also, if you will, on top of the issue, following it, if they're researchers from the beginning, if they're providers drawing attention, looking for resources, and of course, relying on that wonderful, explanation you gave of the series of advantages that feminist organizing, that feminists bring to these moments. I was desperately trying to take notes here. The use of transnational norms and resources, the networks that they have built over so many years now, and then specific technical abilities that they have. I think if anything, I just add to that the energies and abilities of those located outside of the formal policy and political sphere that often, we can see in two very dramatic, if not always obvious at the same level, areas. And one of those, of course, would be the work of women often located in the most marginalized communities to
activate their pre-existing networks of care, of community care, that really never went away because they haven't been able to, right? But that they repurposed immediately before any government was on top of it, particularly in the beginning when people didn't have access to basic cosas sanitarias, incluyendo las máscaras, que fue estos redes de gente, de mujeres más que nada, pero no solamente mujeres, que activaron sus redes de apoyo inmediatamente. Entonces, that's a very important place where a lot of this work is going forward. And also, you know, sort of to just hop back briefly to the beginning of my talk, those dramatic pictures of the autonomous activists who, even when they had to take significant health precautions, refused to let even a year go by before they were out in the streets, drawing attention to the gendered dynamics of COVID-19, and not just about women, but how those intersect with other deep-seated, particularly in the region, but not exclusively, right? Deep-seated relations of power and social hierarchies, particular communities that were truly threatened from their lives on up to their livelihoods by the pandemic, and continue to insist, often in terms of exerting their pressure from the outside, of all of the things that Celia said, right? We cannot rest, right? That yes, these important policies are in place, but there's so much more work to be done to continue to you know, go to the roots of the causes, which we all know are rooted very deeply, not only in our institutions, but in our attitudes. So I think I'll leave it there with so much thanks for your wonderful comments. Gracias, Elizabeth. Connie? Gracias Gisela y gracias Elizabeth, Celia y Verónica, la verdad, por estas reflexiones y realmente lo valioso que es ver disputas de derechos como desde diferentes lugares, ¿no? Y desde diferentes roles, un poco lo que decía Elizabeth, ¿no? Desde las organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia. Y yo solamente iba a reflexionar en dos puntos que para mí atravesaron también los dos comentarios y un poco también lo que acaba de decir Elizabeth. Un poco también resaltar, por un lado, el primero es lo específico de los movimientos feministas de la región, que a veces uno por estar en esa región, digamos, está tan embebida, no nos damos cuenta un poco de que en otras regiones realmente no se ve lo mismo, y un poco lo que hablaba Verónica, por ejemplo, de las redes, la importancia que tiene en América Latina las redes regionales, la capacidad, el dominio técnico, posibilidad de estar en diferentes niveles, ¿no? Regional, nacional, local, territorial, también ese anclaje en la vida cotidiana de la que hablaba Elizabeth, es algo que realmente es muy característico de América Latina, pero no lo vemos tanto en otras regiones. El trabajo también un poco, digamos, en diferentes ámbitos, ¿no? En la generación de conocimiento, en la acción y la incidencia, en la provisión de servicios con estas redes de cuidado de las que hablaba Elizabeth, también esta multiplicidad en donde a veces también no están tan diferenciados los roles, sino son las mismas organizaciones, ¿no? Las que generan conocimiento, pero también proveen servicios en un barrio, digamos, alejado de las periferias urbanas, etcétera. Me parece que es algo que también es muy característico de la región y muy valioso. Y por último, el último punto tiene que ver también con la hipermovilización, ¿no? Que mucha de la academia americana muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué la gente participa? Y es una pregunta que en realidad desde América Latina uno no se hace también porque sus socializaciones, que uno ha crecido yendo a este tipo de participar en diferentes protestas, eventos, etcétera, es muy parte de nuestra forma en la que crecemos, nos hacemos amigos y nuestra sociabilidad en general. Entonces, la politización de lo cotidiano es algo que también es muy característico de la región, ¿no? Y el segundo punto brevemente era un poco pensando de cara al futuro, ¿no? Estamos
frente a un futuro muy incierto, como digamos, la realidad política de los últimos días han mostrado y exacerbado, y con la probabilidad de futuras crisis de diverso tipo, ¿no? En el horizonte. Entonces, en función de ese futuro, ¿qué priorizar? ¿No? Y a mí me gustó algo mucho que dijo Celia, que tenía que ver con, bueno, priorizar, fortalecer los movimientos de mujeres, movimientos feministas, interseccionales, y por ahí hacerlo a todos los niveles, ¿no? No solamente, no sé, financiar las redes internacionales, sino también estos espacios autónomos o mucho más territoriales que son tan valiosos en nuestra región. Y por otro lado, agregar a eso también la idea, hay mucha discusión por ahí en algunos espacios internacionales de cómo hacer para prepararnos para la próxima crisis, y en general se habla mucho de protocolos de emergencia, de cómo adaptar lo que hay a una situación, a un shock, ¿no? Sea un shock de salud, sea un shock económico, sea un shock vinculado a agresiones externas, etcétera. Y en realidad lo que muestra un poco nuestro análisis es que la mejor manera de prevenir un shock no tiene que ver tanto con la generación de protocolos específicos, sino con el fortalecimiento de las capacidades institucionales que tenemos. Que eso es lo que va a responder, porque hay algo que se activa automáticamente. Y si esa capacidad institucional en diversos sentidos falla, o hay agujeros y hay limitaciones, eso va a incidir en la respuesta necesariamente, y sin importar mucho, o con un efecto muy pequeño de los protocolos que armemos para responder ante una emergencia. Y con eso te devuelvo la palabra, Gisela, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos preguntas del público. Las voy a leer todas y luego les voy a dar 5 minutos para cada una. Bueno, una primera nos pregunta, ¿por qué creen que las ayudas que se dieron en la región fueron para las madres y no para las personas mujeres que se han quedado sin trabajo? La resumí, ¿sí? Todo un tema, ¿no? Ahí que vayan viendo quién la quiere tocar. Después hay una gran pregunta que dice, ¿existen sociedades con equidad de género? ¿Ah? ¿Qué opinan de esto? ¿No? ¿Cómo clasificarían el avance o retroceso en este tema? Hay otra pregunta que dice, ¿de qué manera los gobiernos de América Latina pueden unirse y ponerse en marcha en acciones reales? ¿No? Que dice, medidas para evitar el agravamiento de la desigualdad de género en la región, es decir, ¿por qué es tan difícil sacar las iniciativas del papel y ponerlas en acción? ¿Será que falta acciones concretas en la realidad? El principal problema es ¿no? El que justifica las cifras que dieron para América Latina. O sea, hay una pregunta por el pasaje del papel a la acción, que es una pregunta que se repite en bastantes foros, ¿no? Y una última que voy a hacer es Laura García nos pregunta, la de si existen sociedades con equidad de género, la hizo Marisol Chávez. Laura García pregunta, en el caso de México, frente a la criminalización de las mujeres feministas, ¿qué alternativas tenemos? Esta criminalización llega al punto de la fabricación de delitos, tortura y persecución constante a las activistas, ¿no? Andrea Pimentel nos acaba de una última pregunta. ¿Cuáles son los indicadores que utilizan para medir la fuerza de los movimientos feministas entre los diferentes países? Me imagino que estaba dirigida a Connie, ¿no? O sea, ¿cómo están midiendo fuerza de los movimientos feministas entre los diferentes países? Y creo que no me... y bueno, y de Chile, Cristian nos pide más datos, más datos, ¿no? Entonces imagino que también va a lo que mostró Connie, pero pueden tomarlo también todas. Entonces adelante, 5 minutos para cada una. Volvemos a empezar, yo creo, por Elizabeth, seguimos con Connie y luego por Celia y Verónica.
Bueno, gracias. These are wonderful questions. I will not answer any of them in depth. I'll just say a few things and then turn it over to my colleagues who probably have very specific answers to share about some of them. I do want to start with the question about, are there any gender egalitarian societies? No, there are not. And I, at this point, although we do have a lot of different ways of ranking countries, as Constanza has put forward, but I would argue that what gender equality means in different countries, even though we can pull out particular policies and see how they sort of measure up from one country to another, also need to be very deeply contextualized. For example, what it means to have gender equality with regards to, say, an advanced industrialized or even post-industrial country, and some of the preoccupations that may come about there are going to be very distinct from a country that's more in terms of its pre-industrial development. The kinds of issues that you might want to put on the table would be quite different. I also think that whenever we think about gender equality or gender equity, we have to think about how individual women and female identified people are located in their individual societies, so that attending just to the issues of gender inequality in their lives probably will not result in them feeling, for example, to be full citizens. So that's what I have to say about that. In terms of how do you make the policy that has been put in place real, so beyond the beauty of the laws, even though, of course, getting those laws to look beautiful is quite a work in itself. I would argue it has everything to do with the kinds of partnerships that, in fact, we did see alive and well during the pink tide, particularly from some governments, trying to really work, if not as equals, again, in these sort of partnership networks, where the work from the advocates from civil society was taken seriously, and their impressions, their research, their suggestions of how this policy could be made real was really tested, piloted through, if you will, through different state agencies. And also in terms of doing the assessment, once those policies are put into place, continually taking into account the input from civil society-based organizations. And I'm thinking here very specifically of something Connie showed us, which is that the conditional cash transfer focus on the role of women as mothers is something that we have seen across Latin America for, I would say, decades, ever since that program was first rolled out. And there are feminist policymakers and definitely feminist researchers that have continually drawn attention to the fact that the way in which this vital policy continues to reinforce traditional gender relations is not about ignoring the real gender relations of the region. It's not about denying the fact that many mothers, particularly many mothers with very few resources, believe that their motherhood is critical and central. It's more that the way that these funds are distributed to them does not recognize the other critical roles that they play in society, and can, in a way, augment the already, generally unpaid labor they're doing around motherhood. So I think that that's a sort of a good example where it's not for lack of information and ideas that some of the gender inequalities go forward. I do want to acknowledge the criminalization that we heard from one of the questions that is going on with particularly younger feminists in Mexico, who have brought their deep outrage at the threat that is continually directed at their and other people's bodies, their abilities to live free from violence, that they have often made their demands, drawn attention to their demands, not by being violent to other people's bodies per se, but in terms of property damage, a very different kind of violence, to say we have had, estamos hartas de esto. My heart goes out to them in the process of criminalization. It's a type of criminalization we see across the region,
often directed at those who, with the loudest voices, talking about the deepest forms of inequality and violence. And I'm thinking here in terms of parallel with workers demanding workers' rights, in terms of the parallel of Indigenous peoples demanding their relationship with the land being respected. So it is a trend that certainly goes beyond Mexico. And I think drawing attention to it is certainly a critical thing to say. So I think with that, I'll pass it on to another panelist. Thank you so much for your questions. Thank you very much, Elizabeth. Connie. Bueno, también agradecer todas estas preguntas que son provocadoras, nos llevan a pensar y a intercambiar. Voy a por ahí centrarme en dos, también considerando que me parece que Elizabeth también cubrió algunas de manera brillante, así que me centro en la última del indicador, que me preguntan cómo es que se miden la fuerza de los movimientos feministas. En este caso, nosotros utilizamos un índice que produjo Laurel Weldon para medir la fuerza y la autonomía de los movimientos feministas en diferentes países, y es justamente ese índice el que usamos, ¿no? como indicador para medirlo. El índice tiene 3 dimensiones, uno que tiene que ver con la presencia de movimientos feministas, sea hay o no, otro tiene que ver con la autonomía, o sea, cuán autónomos son de los gobiernos, digamos, qué posibilidad de rendición de cuentas tienen, y otro, tercera dimensión, tiene que ver con la influencia, ¿no? Cuánta incidencia o no han tenido. Entonces, esas son las 3 grandes dimensiones, y si te interesa, Andrea, puedo compartir después el link a la metodología de Laura Weldon para que veas más en detalle cómo se mide, ¿no? Y después, solamente me gustaría también retomar un poco también a partir de las últimas palabras de Elizabeth, que habló un poco de las transferencias condicionadas, retomar la pregunta sobre los diferentes roles, ¿no? en las que se inscriben las mujeres en las políticas públicas, y digamos, solamente para reforzar un poco lo que decía Elizabeth, obviamente lo que vemos ahí son los legados fuertes que tenemos en nuestros sistemas de bienestar latinoamericanos, que son fuertemente maternalistas, y justamente lo que hablábamos en alguna de las digamos, en mi presentación también, cómo entonces a la hora de responder, los gobiernos responden con lo que tienen, incluido ese tipo de legados y preconceptos y formas de entender a las mujeres dentro de las políticas sociales. Pero me parece que igual, al mirar, y por ahí algo que digamos, no pudimos resaltar tanto en las presentaciones hasta ahora, es que la respuesta un poco institucional va de la mano, es muy past dependent, ¿no? Es muy dependiente de lo que había sucedido, cómo eran las instituciones antes, pero también hay un componente de innovación, porque se abren oportunidades de cambio, de pensar políticas nuevas o de generar nuevas instrumentos y herramientas que también se relacionan un poco con las demandas de sectores específicos de las mujeres en tanto trabajadoras, y con, digamos, las redes de incidencia que tienen diferentes actores feministas dentro de los estados. En esto estoy pensando, por ejemplo, en ejemplos muy concretos como, mismo pensando no tanto en la asistencia social, sino en los sistemas de seguridad social, por ejemplo, la ampliación del seguro de desempleo a incluir a trabajadoras domésticas, por ejemplo, que son en general, digamos, parte mayoritariamente del sector informal, o sea, en general son trabajadoras que no están registradas y por ende no tienen acceso a la seguridad social. En Chile, eso es una innovación que se realizó en el contexto de la pandemia y que la vemos también en algunos otros países europeos, por ejemplo, la extensión de herramientas de seguridad social que en general se reservan al sector formal, a trabajos u ocupaciones feminizadas del sector informal. Y la otra, también retomando un poco la idea esta de que también en contextos restrictivos, digamos, las redes feministas y las oposiciones dentro parlamentarias tienen un rol, digamos, a moldear las respuestas. Creo que un buen ejemplo es Brasil,
con el ingreso, ¿cómo se llama? No se llama ingreso familiar de emergencia, sino creo que es asistencia de emergencia, que es un nuevo programa que pasó por el Congreso, ¿no? Que la oposición tuvo en el Congreso, tuvo un rol importante en que esa legislación, digamos, se convirtiera en ley, y a su vez fue uno de los programas de cobertura sector informal más, digamos, de cobertura más amplia en la región, y un programa que tiene un componente de género específico en donde le otorga a las mujeres jefas de hogar el doble de beneficio que a los varones. Entonces ahí también tenés una política innovadora para la región dentro de un contexto ampliamente restrictivo, con persecución a feministas, con un ejecutivo, digamos, que no solamente negaba la violencia, sino que frizó el presupuesto público antes de la pandemia, etc. Entonces me parece que hay que pensar que también hay espacios, no hay solo reproducción, sino también hay espacios para la innovación. Muchas gracias. Interesante, Connie. Los espacios para la innovación a veces nos los olvidamos. Muy interesante. Celia y Verónica tienen unos, en realidad, 3 minutitos, pero bueno, vamos de todas formas a tomarlo calmadamente. Celia, no se te escucha. Yo creo que esta es una de las partes más interesantes de estas reuniones, ¿no? El tiempo de las preguntas y respuestas y del intercambio de ideas y los comentarios. Yo me voy a referir solo a 2, considerando, Gisela, que tenemos poquito tiempo. Porque una de las preguntas era por qué las ayudas económicas estuvieron direccionadas hacia las madres y sin prestar atención a la mujer que se había quedado sin trabajo. Yo creo que eso se hizo, en mi visión, porque se hizo automáticamente, porque siempre las ayudas más direccionadas están relacionadas con las madres, quizá porque el concepto es que las madres tienen a su cargo a sus hijos y es como que el monto que se asigna está distribuido en la familia más que en la mujer, ¿no? Me parece también que es una falta total de visión de quien tomó esas decisiones, porque en realidad no consideró a la mujer en su integridad, en sus diferentes roles. Creo que la pandemia fue un aprendizaje en muchos sentidos, y las brechas de mejora que tenemos, por ejemplo, en relación a esto, ojalá que la gente las vea y en el futuro, cuando llegue el momento, direcciona a quienes correspondan, ¿no? A la mujer en todos sus roles. Eso en principio. Y otra segunda pregunta estaba relacionada con que las medidas se ponen en el papel y luego muchas veces no se implementan. Yo creo que es una absoluta falta de liderazgo. Para mí, ese es el quid de la cuestión por el cual no se implementan. Falta de liderazgo. No todos los puestos de decisión tienen líderes a su cargo, y realmente en esta área en la cual nosotros estamos involucradas y hablando hoy, necesitamos liderazgo para que se lleven a cabo todas las decisiones que se implementan en el papel. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Celia, por el esfuerzo de resumir. Verónica, por favor. Sí, yo resumiré aún más. Pienso que prácticamente quienes me antecedieron han respondido las preguntas, pero me voy a referir a 2 rápidamente. Una es la de las medidas a las mujeres como madres, y creo que las sociedades de la región, sociedades patriarcales, en donde a la mujer se le ve principalmente en ese rol de madre, o sea, cuesta verla en otros roles. Y creo que es un desafío, y va a tomar mucho tiempo que eso cambie. Y sí, o sea, hemos visto el incremento en las tareas de cuidado que se dio con todo lo de la educación virtual, y también el tema de la responsabilidad de cuidado, no solo de hijos, sino que de adultos mayores. Entonces, creo que es un desafío. Siempre se dice es que si invertimos en la mujer, invertimos en la familia.
Entonces es esa tendencia a seguir viendo, o sea, todavía no hemos hecho el cambio de chip de la mujer como individuo, ser humano, autónomo, independiente, etcétera, ¿no? Y luego sobre el tema de la criminalización, yo creo que un factor clave ahí, y la persona que hacía la pregunta hacía referencia a México, los medios pueden jugar un rol importante en visibilizarlo. Y muchas veces las embajadas ayudan a visibilizar ese tipo de situaciones en algunos países, o los organismos de cooperación también ayudan a visibilizar algunas de estas situaciones, pero muchas veces con poco éxito. Vemos el caso de Nicaragua, por ejemplo, hay varias presas políticas que han sido muy activas en estos temas, y a pesar de todo ahí continúan, ¿no? Entonces es un desafío muy importante. Pero bueno, yo me quedaría aquí a agradecer de nuevo el espacio. Creo que podríamos seguir conversando porque ha sido un gusto poder compartir con todas ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Pues ha sido, como esperábamos y más de lo que esperábamos, una mesa muy nutritiva, con distintas perspectivas y voces. Estamos poniendo en el chat, nos pidieron, las felicitan varias, y están pidiendo más información también sobre la investigación de las mujeres, y acabo de poner en el chat el link al seguidor, al Gender Tracker, ¿no? Donde pueden jugar un poquito con los datos por país y por regiones, si estoy entendiendo bien. Connie, no sé si quieres agregar algo sobre esto para cerrar. No, tal cual, Gisela, ahí, digamos, se pueden hasta bajar, pueden jugar un poco, pueden acceder a la base de datos, y también, digamos, pueden bajar la información y hacer sus propios análisis, que para quienes están haciendo maestrías o doctorados por ahí puede ser algo interesante. Y también tienen algunas como fichas técnicas describiendo un poco las diferentes regiones. Muchas gracias. Excelente, visiten este sitio, visiten el sitio de la IN, googleen a cada una de las excelentes ponentes que hemos tenido y comentaristas, y próximamente estén atentos a la siguiente conversación que propone la IN para todas nosotras. Que tengan muy bonita tarde en distintos horarios, comida en algunos lugares, y nos estamos viendo por este canal. Que estén muy bien. Bye. Gracias. Chao. Ok. Bueno, queridas, mil gracias. No se te escucha, Gisela. Ay, perdón, les estaba agradeciendo. Otra vez estás, sí, tenés el micrófono. Estoy muteada, pero sí. Lo abrí. Bueno, nada, les estaba agradeciendo. No, se te apaga, se te apaga. Se apaga, debe ser que ya estamos fuera. Ah. Entonces, bueno, ahí está. Les agradezco muchísimo el cuidado con el tiempo, y bueno, seguimos en contacto. No sé si alguien quiere decir algo. ¿No? Bueno, entonces nos estamos mirando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.